Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de Charlas de Astrobiología para Todos. Soy Patricia Núñez, presidenta de la Sociedad Mexicana de Astrobiología. Y bueno, el objetivo de estas charlas es dar a conocer a las personas que realizan astrobiología y acercar este conocimiento al público en general. En esta ocasión, pues tenemos el gusto de tener con nosotros al doctor Gonzalo Tancredi, con el tema Desviando un asteroide para proteger a la Tierra, la misión NASA DART del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias de Uruguay. Bueno, muy buenas tardes, Gonzalo. Bienvenido a nuestras charlas de astrobiología para todos. Bueno, buenas tardes para ustedes, buenas noches ya para mí. Sí, exactamente. Bien. Estamos a unas horas de bueno, diferencia. sí, Voy a presentarlo, decir un poco de su semblanza. El doctor es profesor titular y director del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República de Uruguay, licenciado en Astronomía por la Universidad de la República de Uruguay y también su doctorado en la Universidad de Uppsala en Suecia. Sus áreas de interés son las ciencias planetarias. Como reconocimiento a su labor, el asteroide 5088 Tancredi lleva su nombre. En 2006 participó de la propuesta, con la propuesta de la nueva definición de planeta que fue aceptada por la comunidad astronómica, lo que reclasificó a Plutón, pasándola a considerar un planeta enano. También ha sido miembro del team de la misión DART de la NASA, que impactó un asteroide en el año 2022. Lidera un proyecto de instalación de una red nacional de cámaras para el monitoreo también de meteoros brillantes. Bueno, le doy la bienvenida al doctor Gonzalo Tancredi y si gusta empezar con su tema. Bueno, en primera instancia debo agradecer la invitación de la Sociedad Mexicana de Astrobiología. No es la primera vez que estoy en contacto con ustedes. Hace un año atrás, digo, algo poco más, estuvimos participando del Congreso de Astrobiología que organizaron en Pato Virtual. Habíamos querido que fuera presencial, pero todavía estábamos en mitad de la pandemia, entonces tuvimos que hacerlo, pero he tenido contacto a lo largo de mis años de trabajo con varios colegas, como, bueno, Guadalupe Cordero, y varios otros más que han integrado la sociedad. Bien, como decía Patricia, digamos, yo he venido trabajando en los últimos años en la misión DART, y voy a hacer una presentación, digamos, para describir un poco los resultados que se ha obtenido de esta misión. Así que voy a pasar a compartir una presentación. Bueno, empezamos con un video de descripción de lo que es el Double Asteroid Redirection Test, o DART, que es la denominación de la misión. Y bueno, esta es la sonda DART, que tenía, como ustedes ven, 2 paneles solares desplegables. Eso ya fue el primer desafío, que eso funcionara correctamente. Una cara que ustedes ven ahí, que va la cara Drake, y la aproximación a este sistema binario de 2 asteroides, Dimos y Dimorphos. Haremos la trayectoria de DART y de este sistema, y el encuentro. Previamente al encuentro fue liberada un CubeSat que se denomina Likia Cube, un pequeño CubeSat del cual también vamos a hablar. Y lo que ocurrió fue que esta misión tenía como objetivo impactar contra el satélite del sistema, contra el asteroide Dimorphos, lo que hizo el 26 de septiembre y de lo cual, como decíamos, voy a hablar. Pero antes de entrar en el detalle de la misión, voy a hacer referencia a algunas características. Entonces, estamos hablando de la misión DART, como decía, significa Double Asteroid Redirection Test, o prueba de redireccionamiento de un asteroide doble. Era la primera misión de prueba de defensa planetaria
no solo de la NASA, sino de la humanidad. Para eso se conformaron un team internacional, un equipo internacional, integrado obviamente mayormente por colegas de Estados Unidos, pero también de Europa, de Japón y de América Latina. Era el único que estuvo participando en esta misión. Como decía Patricia, yo pertenezco al Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República de aquí, de Uruguay. Entonces, para poner el tema en contexto, aquí tenemos una tabla que nos plantea que los asteroides son de una diversidad de tamaños bastante grande, desde objetos pequeños de unos pocos metros de diámetro hasta objetos más grandes de kilómetros o hasta decenas o centenas de kilómetros, pero en particular que nos preocupan más son aquellos que cruzan la órbita de la Tierra. En este caso, los mayores son de estos tamaños hasta unos 10 o unos pocos decenas de kilómetros. El número de estos asteroides varía según su tamaño, entonces cuanto más pequeño, mayor cantidad de objetos, y a su vez también eso implica una frecuencia diferente de impacto contra la Tierra. Entonces pongamos el caso de un objeto de 25 metros que va a impactar a la Tierra una vez cada 100 años o unos siglos, y eso generalmente lo que va a ocurrir es una fuerte explosión en la atmósfera que puede producir algún tipo de consecuencias a nivel de una región muy localizada que en caso de que estuviera afectada, ahí tendremos mayores problemas. Pero si bien el número es muy grande, la frecuencia es bastante alta, el problema que tenemos es que esos objetos son muy difíciles de prever cuando ocurre impacto. Ahora, si vamos a objetos de tamaño más intermedio, como unos 160 metros, la frecuencia de impacto disminuye, o sea, es una vez cada 25.000 años, son un número menor, y estos ya se podrían producir al impactar contra la Tierra un cráter, no se explosión en la atmósfera, sino llega a impactar a la superficie y podría afectar un área comparable a alguna provincia o un pequeño país, como por ejemplo Uruguay. El número de objetos que hemos descubierto en ese tamaños ya es un poco en proporciones mayor, digamos que tenemos un poco menos del 50% de los objetos. Y sin duda los que nos preocupan más son los objetos de mayor tamaño, de más de 1 kilómetro de diámetro, que frecuencia muy baja contra la Tierra, una vez cada medio millón de años o algunos pocos millones de años, pero que sus consecuencias son catastróficas a nivel planetario, a nivel global, pudiendo producir el colapso de la civilización. De esos objetos estimados existen poco menos de 1000, y tenemos la mayor parte de ellos ya descubiertos, 95%, solo quedaría un 5% por descubrir. Y sabemos que ninguno de estos va a impactar contra la Tierra, por lo menos de ese 95% que tenemos descubierto, en los próximos siglos. Pero ya hacer predicciones de más largo término es más difícil. Y después tendríamos ya los objetos de mayor tamaño, como por ejemplo el que impactó en Chicxulub, en Yucatán, hace 66 millones de años atrás, que produjo una extinción masiva a escala planetaria. De esos ya conocemos todos y sabemos a ciencia cierta de que no van a impactar en los próximos años aquí en la Tierra. Bien, pero ¿qué hacemos si encontramos alguno de estos objetos de tamaño intermedio, por ejemplo, de algunos cientos de metros de diámetro, que puedan llegar a venir en colisión con la Tierra en una escala de tiempo que, bueno, pueden ser pocos años, pues algunos años? Tendremos que tener algún tipo de previsión sobre esto. Y para esto es que se han diseñado diferentes alternativas para desviar un asteroide. No queremos destruirlo, no queremos fragmentarlo al estilo de una película de ciencia ficción como Armagedón, porque eso energéticamente consumiría demasiada energía, o también podríamos producir una catástrofe de mayor escala, porque en realidad lo que tendríamos es, en vez de impactar un objeto, empezaríamos una multiplicidad de objetos, y eso a nivel no produciría, sino lo que podemos hacer es utilizar una técnica de desvío, cambiar la dirección y, como jugando en un billar cósmico, en vez de que el objeto impacte a la Tierra, le damos algo, digamos, lo desviamos y pasa cerca. Entonces ahí tenemos alternativas que van desde una explosión nuclear, cosa que queremos evitar de cualquier forma por los riesgos que esto significa,
o también colocar un remolcador para ir desviando lentamente el objeto, o un tractor gravitacional que también por acción mutua entre la atracción de la sonda y nuestro objeto se podría desviar. Otro sistema puede ser la ablación solar, que significa utilizar una pantalla que refleje la lunar y la concentre el punto en la superficie del asteroide, lo que produciría un calentamiento de la superficie, la transformación del material de la superficie en gas, y eso produciría un pequeño jet que iría desviando el objeto. Finalmente, la técnica del impactor cinético, que como decía, es más similar a lo que podríamos decir un billar cósmico, o sea, impactarle al asteroide para cambiar su destino, impactarle con una sonda espacial para cambiar su dirección de movimiento. Cada una de estas técnicas va a ser aplicable según las dos condiciones que podemos considerar. Por una parte, el tamaño del objeto, podemos decir, va desde algunas decenas de metros hasta algunos pocos kilómetros, y el tiempo que tenemos de previsión de que pueda ocurrir este impacto. Esto sería el warning time, que está en el eje de las X, que puede ir desde pocas horas a algunas décadas o hasta un siglo. Entonces, si el objeto es de algunas pocas decenas de metros, pongámosle menos de 50 metros, bueno, en ese caso lo que conviene son aplicar acciones de defensa civil para pasar que del posible lugar de impacto y llevarla a otro lugar durante el momento del impacto y de esa forma salvaguardarla. Pero si el objeto ya es más grande, la cantidad de gente que tenemos que desplazar sería muy grande, sería inviable aplicar esa técnica. Entonces ahí aparece, por ejemplo, la técnica del impactor cinético, si la escala de tiempo es de algunos años hasta algunas décadas, o si no, alguna otra como el tractor gravitacional, tiempo de alerta es de varias décadas. Y finalmente, hasta ahora, y esto va a ser revisado sin duda cuando veamos y analicemos los resultados de DART, para objetos de mayor tamaño sería necesario alguna técnica, que por ahora la técnica nuclear sería la única que se ha venido manejando, pero como decía, eso hoy en día lo estamos revisando en función de los resultados de DART. Como decía, el problema que tenemos es, además del cráter de impacto, como por ejemplo fue el cráter que se formó hace 50.000 años atrás en la zona del desierto de Arizona, más precisamente en las cercanías de Flagstaff. Ahí se formó se creó un cráter de un poco más de 1 kilómetro de diámetro, producto del impacto de un objeto de unos 50 metros de tipo metálico. Bueno, además del cráter hay una zona afectada, que en este caso, por ejemplo, puede llegar a algunas decenas de kilómetros en las cuales podrían, por ejemplo, morir los animales que estuvieran cerca, producirse fuertes vientos, fuertes huracanes, que llegarían a afectar un área de varios miles de kilómetros cuadrados. Entonces, este es el tipo de objetos que nos están preocupando y que estaríamos planteando de poder prevenir ese fenómeno. Claro, esto ocurrió hace 50.000 años en una zona que hoy en día es desértica, que era una zona poco poblada, pero ¿qué pasa si esto mismo ocurre hoy en día en una zona mucho más poblada, como por ejemplo podría ser la zona de Washington, D.C.? Estos esquemas que estoy mostrando son producto de lo que aparece aquí abajo, que es un ejercicio que se hizo en una de las recientes reuniones llamadas Conferencia de Defensa Planetaria, en la última que se hizo antes de la pandemia, en el año 2019, en la cual hacemos el ejercicio de hacer un simulacro de un posible impacto. En este caso, la conferencia se hizo en College Park, en las cercanías de Baltimore, entre Washington, D.C. y Baltimore, y por eso, bueno, se simuló esta posibilidad de que el impacto ocurriera en esa zona. Como ustedes ven, esa zona es una zona densamente poblada y entonces la cantidad de gente que deberíamos desplazar sería del orden de varios millones, algo bastante difícil de aplicar. Esta sería entonces la zona en la cual se vería afectado en caso de que hubiera un evento de tipo Barringer Meteor Crater en una zona poblada.
La energía de ese evento es del orden de 15 megatones, muchísimo mayor que cualquiera de las explosiones nucleares que se han producido aquí en la Tierra. Y la zona central, que está marcada en rojo, es la zona que llamamos de no supervivencia, o sea, la gente que estaría ahí moriría, y la zona anaranjada, en la cual, digamos, sería fuertemente afectada con colapso de edificios y hasta, bueno, la onda expansiva podría producir que la ropa de la gente terminara tomando fuego automáticamente. Bueno, ese tipo de eventos son los que queremos prevenir con este tipo de técnicas que habíamos hablado anteriormente. Y entonces acá entra en escena este objeto del cual voy a hablar, que es el asteroide Didymos. Es descubierto en el año 1996 por el telescopio Spacewatch y lo vemos aquí en la secuencia de imágenes, de tres o cuatro imágenes, tres imágenes que se ven ahí, desplazándose con respecto a las estrellas. Uno de los tantos asteroides cercanos a la Tierra que ya se han descubierto en gran cantidad en las últimas décadas. El tema es que este objeto presentaba alguna particularidad, porque si uno mide la curva de luz, o sea, la variación del brillo del objeto en función del tiempo, en la gráfica que está mostrada abajo, presentaba esta característica. Cada tanto aparecían como caídas importantes del brillo de este objeto que no eran exactamente simétricas. Algunas eran más profundas, otras eran más de menor proporción. Estos son solamente observaciones desde aquí la Tierra, porque nosotros no podemos ni resolver el tamaño del objeto, ni tampoco ver a su satélite, que fue lo que inferimos a partir de esta curva de luz. Esta curva de luz se produce de esta forma, que el brillo no sea constante, porque se producen eclipses mutuos entre el satélite, que hoy en día lo denominamos Dimorphos, y el objeto principal que llamamos Didymos. Cuando Dimorphos pasa por delante de Didymos, como hizo recién, hay una profunda caída del brillo, cuando pasa por detrás una caída menor, y si no, el valor del brillo es la suma de los brillos de los dos objetos. De esta forma se han descubierto una cantidad de asteroides binarios, y en particular Didymos Dimorphos es un sistema binario. Ahí entonces apareció la propuesta de utilizar este sistema para poner en práctica las técnicas de desvío, porque Dimorphos está orbitando en torno a Didymos con un periodo de unas 12 horas aproximadamente, y si nosotros aplicamos un desvío en Dimorphos, lo que vamos a hacer es cambiar la órbita de Dimorphos en torno a Didymos. Y para eso enviamos esta sonda DART, impactó contra el asteroide. Minutos después pasó el CubeSat LikiaCube y cambió la órbita. Obtuvo una nueva órbita de Dimorphos que podíamos medir desde aquí la Tierra. No era necesario siquiera estar ahí porque a partir de la curva de luz podíamos determinar cuánto cambió el periodo. Sabiendo la masa de nuestro impactor, la masa de DART, la velocidad de impacto, bueno, podíamos ver la eficiencia de esta técnica en lograr cambiar la órbita obteniendo resultados muy rápidamente. Bueno, y eso es lo que finalmente se hizo. Acá tenemos otra representación artística del evento, pero quiero que vean ustedes cómo concebíamos este evento antes del impacto. Vemos ahí el impacto y se produce un gran cono de material eyectado, muy confinado, pero en principio, bueno, pensábamos que ese cono iba a dispersarse, que ese cono iba a ser llegado a ver por la misión LikiaCube, el CubeSat, pero las cosas no fueron tan así. La sonda DART fue lanzada en el 2021, el impacto ocurrió el 26 de septiembre de 2022 a las 23 horas 14 minutos 24 segundos UT. En ese momento la sonda DART tenía unos 570 kilogramos de masa, impactaba a una velocidad de 6,1 kilómetros por segundo, eso significa unos 22.000 kilómetros por hora, háganse cuenta de la velocidad. Dimorphos tiene un diámetro de unos 160 metros y tiene un periodo orbital de poco menos de 12 horas, separado de Didymos a unos
1180 metros, y Didymos es un poco mayor, con un diámetro de 780 metros y una rotación bastante rápida. A su vez, decíamos que el otro actor en este escenario fue el CubeSat, liberado días antes por DART, provisto por la Agencia Espacial Italiana, llamado LICIACube, que hizo su aproximación posterior. Todo este fenómeno, todas las consecuencias de esto fueron observadas desde la Tierra, que en ese momento se encontraba a unos 11 millones de kilómetros del sistema. Bueno, la misión fue sin duda todo un éxito, fue monitoreada desde el momento del impacto y en los días posteriores con una batería de telescopios distribuidos por todo el mundo. En el momento del impacto era visible desde África y el Medio Oriente, luego comenzó a ser observable más desde las Islas Canarias, Sudamérica, de Argentina, Chile, luego ya Norteamérica y más adelante en el tiempo desde Oceanía. Y hubo telescopios en todos los continentes, incluyendo también Antártida, y a su vez también telescopios desde espacio, porque se utilizaron en forma simultánea el telescopio espacial Hubble, el James Webb, que se había sido lanzado hace unos meses atrás, y la sonda espacial Lucy, que iba rumbo a asteroides de la zona exterior de la zona exterior del sistema solar y también asteroides troyanos en la órbita de Júpiter. Como decía, la misión fue todo un éxito, ¿no? Y aquí vemos esta video de aproximación de DART hacia primero el sistema Didymos-Dimorphos. A la izquierda tenemos a Didymos, en el centro de la imagen tenemos a Dimorphos, y vean qué es lo que va haciendo la cámara. La cámara como que parecería que se va moviendo, ¿no? Pero siempre con el objeto centrado con nuestro blanco, que era Dimorphos, centrado. Estas son imágenes que se fueron transmitiendo en tiempo real porque en el momento del impacto la sonda quedó totalmente destruida. Estas son las últimas imágenes hasta prácticamente el momento del impacto, y esta imagen está cortada porque ya no hubo tiempo para transmitir la información. Lo pasamos de vuelta porque creo que es importante señalar algunas características de las cuales voy a señalar. Como ven ustedes, los asteroides estos no son una roca monolítica, sino parecen claramente como un aglomerado de pequeñas rocas, como una pila de escombros, como una pila de rocas de pequeño tamaño hasta de tamaño de algunos centímetros. La vemos más claramente aquí en este acercamiento a Dimorphos. Bien, lo que decía que es ese movimiento de la cámara, no era que el camarógrafo que iba a bordo estuviera no sé, borracho y no enfocara bien, sino obviamente esto estaba en forma automática, y el primer desafío fue sin duda que hubiera un sistema de navegación autónoma que fuera haciendo los ajustes a la sonda y en definitiva la variación de la cámara para que diera lo más al centro posible de Dimorphos. Y eso es lo que se logró, y entonces el primer éxito fue impactar Dimorphos lo más al centro posible. Bien, como decía, fue un éxito, fue seguido desde todo el mundo. Aquí tenemos a la izquierda el festejo en el centro de control de la misión, pero también, por ejemplo, nosotros en Uruguay, desde el planetario municipal, hicimos una transmisión en vivo, se estaba transmitiendo estas imágenes en vivo y tuvimos una cantidad de público interesante participando de esta transmisión en vivo y festejando también el momento del impacto. Lo que ocurrió entonces, lo volvemos a explicar. La sonda DART se aproximó a Dimorphos, impactó Dimorphos, ¿no? Y cambió su trayectoria, ¿no? La trayectoria pre y post impacto fue diferente. Las imágenes que vimos, aquí tenemos la imagen de todo Dimorphos y una de las últimas imágenes, la última imagen completa, vemos la superficie de Dimorphos. Claramente una superficie que parece como una pila de rocas, ¿no? Ustedes pueden ver una pila de rocas y van a ver que va a tener esas características. Bueno, esto también significaba ya otra comprobación. No estamos impactando un asteroide monolítico, sino estamos impactando lo que llamamos nosotros una pila de escombros. ¿Cómo responde
una pila de escombros a un impacto respecto a un asteroide monolítico también era una de las interrogantes. Aquí tenemos imágenes de la sonda en la superficie, ahí tenemos el tamaño de DART en función de la imagen de Dimorphos, aquí lo vemos ya proyectado, y se pudo reconstruir exactamente dónde impactó, digamos, entre estas rocas que están aquí. Aquí tenemos la parte central, la parte más masiva, y los paneles solares, ¿tá?, de menor masa, pero que también producen algún tipo de consecuencias, porque, como decíamos, esto está viajando a 6 kilómetros por segundo. Estos ya son algunos de los resultados que recientemente se publicaron en la revista Nature, de los cuales voy a hablar un poquito más adelante. Desde tierra se estuvo siguiendo esto, y una de las primeras imágenes que sorprendió fue esta que vemos aquí, tomada desde un telescopio de Sudáfrica, en la cual vemos como una nube de gas y polvo se dispersa rápidamente. Estamos hablando de pocos segundos después del momento del impacto. Vemos esta nube que se va dispersando. Todavía estamos en discusión de que esa nube tiene algunos elementos químicos como sodio y potasio, que han hecho que, bueno, haya todavía necesidad de una interpretación de estos resultados. Pero además de esto, como decíamos, tenemos imágenes de Licia Cube. Licia Cube era ese CubeSat italiano que hizo su aproximación. Esta es una imagen en la cual vemos a la derecha a Didymos, y aquí detrás de esa nube de polvo estaría Dimorphos. O sea, una de las primeras cosas que vemos es que ya la nube de polvo que se produjo fue de gran tamaño y de gran profundidad óptica, que hacía que no podíamos ver a Dimorphos, que estaría detrás de esa nube. Esta es otra imagen, y vean también la estructura compleja de esa nube, como unos chorros de material que salieron en todas direcciones. Esta es otra imagen, ¿tá?, en la cual vemos claramente que tenemos material disperso a gran velocidad. Son imágenes que se tomaron unos pocos segundos, y estamos hablando que, por ejemplo, la escala de distancia entre Dimorphos y Didymos era de poco más de 1 kilómetro. Entonces, en unos pocos segundos adquirieron distancias de varios kilómetros respecto al punto de impacto. Y esta secuencia de imágenes es el sobrevuelo, lo que llamamos el flyby, y entonces podemos ver cómo cambia la perspectiva, desde viendo la nube de polvo de frente prácticamente y luego viéndola de costado. Vean ustedes el tamaño amplio del cono de material eyectado. Aquí vemos, estas son imágenes tomadas 8 segundos después del impacto, 7 segundos, 8 segundos antes de la aproximación más cercana, unos 3 minutos antes del impacto, 3 minutos después del impacto, perdón, cuando estaba a unos 76 kilómetros de distancia a Dimorphos. Y después, un segundo después, en la cual ya lo vemos claramente en forma lateral. Esta es una imagen tomada 2 minutos de frente, en la cual vemos que la nube era de una intensidad de brillo muy importante. De hecho, saturó la cámara que iba a bordo de Licia Cube. Y también vemos que, además de esos chorros de polvo, hay zonas como más estructuradas. De hecho, se pueden hasta identificar algunos rocas, digamos, lo que llamamos boulders, eyectados en ese momento. Lo que decía un resultado interesante es el cono del material eyectado, un cono de gran amplitud de más de 140 grados de ancho, o sea, con un tamaño, en este caso, de varios diámetros de Dimorphos, lo que nos permite estimar que ese cono estaba compuesto de material que estaba siendo eyectado, en este caso, a relativamente baja velocidad, de tan solo unos pocos metros por segundo o aún menos. Esta imagen son 175 segundos después del impacto. Esta es una composición de imágenes en el cual se va cambiando el contraste para ver justamente la complejidad de la nube de polvo. Bueno, además de todas estas observaciones de Licia Cube,
de las observaciones de tierra, tenemos las imágenes del telescopio espacial Hubble, que tienen una calidad de imagen espectacular, como ustedes saben, y que nos permitían observar ciertos detalles. La primera imagen es tomada el 28 de septiembre, o sea, 2 días después del impacto, en el cual vemos un cono, aquí tenemos en el centro a Didymos dimorfos, porque no podemos separar los dos objetos, un cono de material bastante amplio. Acá hay otras líneas que son debido a la difracción en las imágenes del HCT, y después esta cola de polvo que llamamos cola antisolar porque está dirigida exactamente en dirección opuesta al Sol. Después de unos ciertos días, ya el 8 de octubre, el cono de eyecta desaparece y nos va quedando la cola antisolar, pero que en algunos casos se llega a apreciar como una doble cola, y también en algunas imágenes de ese momento aparece este material difuso un poco hacia el norte de la cola. Estos son resultados que presentamos en un artículo, también apareció en Nature, liderado por Yan Li. Estas son imágenes de tierra donde ven ustedes la cola de polvo persistente por varios días, ¿eh? Una cola muy fina en dirección, como decíamos, antisolar. ¿Eh? Aquí la vemos nuevamente. Y estas son una secuencia de imágenes de tierra en la cual vemos al principio ese cono de eyecta en la dirección de lo que fue el impacto y la cola antisolar que se va extendiendo. También en ese mismo artículo que hacía referencia, aquí tenemos una secuencia de imágenes desde los primeros momentos en el cual vemos un abrillantamiento, la formación de el cono de eyecta con un ángulo muy grande y el desarrollo de la cola antisolar, que es lo que termina siendo predominante y que todavía la seguimos observando. O sea, han pasado más de 6 meses del impacto. No calculé, creo que ya son 7 meses. Bueno, ahora se va a cumplir el 26, sí, serían 7 meses, creo. Y todavía se sigue viendo la cola. No les puedo mostrar imágenes porque todavía son imágenes que están dentro del grupo de trabajo y no han sido públicas, pero les puedo comprobar que la cola se sigue viendo. Este es un gráfico que muestra la evolución del brillo. Línea negra sería el brillo que tendría el sistema Didymos dimorphos si no hubiera habido un impacto, y vean que en los minutos posteriores al impacto hubo un abrillantamiento de más de una magnitud y luego una caída en la cual se recuperó el brillo original a unos casi 20 días después del impacto. O sea, durante todo este tiempo, más de 20 días, estuvo el objeto más brillante de lo habitual por la cantidad de polvo que estaba rodeando al objeto. Bueno, decíamos que el objetivo de esto era medir el desvío para, en definitiva, medir la eficiencia de la técnica de desvío por impactor cinético. Para eso se utilizaron 2 técnicas, que es la observación de los eventos mutuos y también observaciones de radar. Los eventos mutuos era lo que había explicado anteriormente, cuando dimorfos pasa por delante o por detrás de Didymos, se produce una pequeña caída del brillo que nos permite determinar el periodo de revolución. Y eso lo podemos observar desde aquí, desde la Tierra. ¿tá? Vamos a tener lo que llamamos un eclipse primario o un eclipse secundario. ¿tá? Aquí tenemos el eclipse primario y este sería el eclipse secundario. Bien. Con esa técnica se pudo medir el periodo. Otra técnica que se utilizó es la técnica de radar. Por la técnica de radar lo que se hace es enviar una señal de radar que rebota en el objeto y que por corrimiento Doppler, según el desplazamiento del objeto respecto a nosotros, va a tener un corrimiento de la señal. Entonces, eso nos permite determinar la velocidad de separación del objeto, también nos permite determinar la distancia del objeto, pero también, como la reflexión va a ser diferente según las diferentes partes del objeto, nos permite determinar la forma. Y con esta técnica se han obtenido la forma de muchos asteroides. Esta es una imagen radar, que no es una imagen
visual como la que estamos en el eje vertical, lo que tenemos en cierta forma es la distancia del objeto, ¿no? Y esto sería la separación en el eje horizontal. Entonces ahí tenemos a dídimos, no podemos, ahora ahí tenemos a dimorfos, ¿no? Que dependiendo el momento va a estar más cerca o más lejos, o sea, con diferente velocidad respecto a nosotros. Y esta es la posición que observamos de dimorfos y esta es la posición que deberíamos observar a dimorfos si no hubiera habido desplazamiento. Entonces, como ustedes ven aquí, hubo un notable cambio de la posición del objeto, ¿no? Entre lo que deberíamos observar y lo que finalmente observamos. Bueno, esto fue publicado también en otro artículo liderado por Thomas. Con ambas técnicas se llegaron a resultados similares y la conclusión es que el impacto de la nave espacial alteró la órbita de Dimorphos alrededor de Didymos en unos 33 minutos más menos 1, acortando la órbita desde 11 horas 55 minutos a 11 horas 22 minutos. O sea que hubo una alteración importante, quizás más de lo que inicialmente esperábamos, está dentro del rango de las posibilidades, pero en realidad se iba a ser un poco más conservador. De hecho, se había definido un cambio de periodo de órbita mínimo exitoso de 73 segundos y terminó siendo de 33 minutos. Así que, además de lograr el impacto, el otro logro que hubo es medir precisamente pocos días después del impacto el cambio de periodo, y este cambio de periodo fue notable. Finalmente, otro de los objetivos era determinar la transferencia de momento lineal. Para ello, vamos a aplicar un poco de conocimientos de dinámica clásica. Si ustedes tienen un objeto que impacta a otro y si tienen un choque perfectamente inelástico, todo el momento lineal que traía el proyectil se lo transmite al blanco. Y si recuerdan de mecánica clásica, el momento lineal es el producto de la masa por la velocidad. Si tenemos un proyectil pequeño pero moviéndose muy rápidamente, va a producir una transferencia de momento lineal que haga que el objeto más grande, de mayor masa, va a moverse una cantidad pequeña, va a desplazar en velocidad una cantidad pequeña, y por conservación del momento lineal, esos dos términos van a ser iguales. Bueno, si no tuviéramos eyecta, que es la situación de la izquierda, ahí tendríamos, como decíamos, un choque perfectamente inelástico. Todo el momento lineal es transferido a el objeto. Pero si hay eyecta que va en la dirección opuesta al impactor, el efecto de cambio de la velocidad del blanco va a ser mayor. Entonces, si hay una cierta cantidad, se va a desplazar un poco más rápidamente, y si hay mucha mayor cantidad, se va a desplazar más rápidamente. O sea que, en definitiva, si hay mucha eyecta, la transferencia de momento lineal va a ser más eficiente. O sea, con una sonda de menor tamaño podemos tener el mismo resultado que si no tuviéramos eyecta. Bueno, el objetivo era medir lo que llamamos el coeficiente beta, que era el cociente entre una transferencia, entre la transferencia de momento lineal final menos la original, dividido la momento lineal inicial. ¿Ah? En el caso de no eyecta, o sea, en el caso de un choque perfectamente inelástico, el beta sería 1. Con cierta cantidad iba a ser un valor mayor que 1, con mayor cantidad iba a ser bastante mayor que 1. Bueno, el valor final que se obtuvo de
el aumento de momento fue de 3,6. O sea, 3,6 veces mayor que un choque inelástico. Con lo cual decimos que la técnica es muy eficiente para transferir momento lineal a nuestro blanco. Eso fue publicado también en otro artículo de Chen y colaboradores en ese número de Nature. Voy a comentar ahora un poco algunos antecedentes y las contribuciones que nosotros hicimos sobre este trabajo, sobre esta misión, que como decía, venimos trabajando desde hace algunos años. Primero, como antecedentes, no es la primera vez que impactamos un objeto con una sonda espacial. En el año 2005, la sonda espacial Deep Impact de la NASA impactó al cometa Tempel 1, pero el tamaño de Tempel 1 era muchísimo más grande que este otro objeto tan pequeño de 160 metros. Tempel 1 tenía varios kilómetros de diámetro. La masa del impactor fue relativamente similar, también la velocidad, con lo cual en ese caso no se pudo medir la transferencia de momento lineal porque Tempel 1 era mucho más masivo. Pero se vieron estos fenómenos de abrillantamiento como lo vemos aquí en esta imagen. Otro antecedente que me parece importante señalar es que en los últimos años se han descubierto una serie de asteroides que presentaron abrillantamientos o presentaron colas de polvo persistentes por varios semanas o meses. Los asteroides, quizás ustedes saben, son objetos tradicionalmente inactivos, no son como los cometas que forman estas colas de polvo. Los asteroides son rocosos, mientras que los cometas son una mezcla de hielo y polvo. A estos objetos se les ha denominado asteroides activos, o algunos también los llaman cometas del cinturón principal de asteroides, y se han intentado diferentes explicaciones a por qué se forman colas de polvo, algunas asociadas justamente a fenómenos de impacto. Impactos que se han hecho estimaciones de cuánto debería ser la masa del impactor y la velocidad de deyección de las partículas para que produzcan estas colas de polvo persistentes. Bueno, en definitiva, lo que nosotros hicimos con DART fue hacer un asteroide activo artificial. Fue lo que estuvimos viendo en las imágenes anteriores, ¿eh? Un asteroide activo no causado por impactos entre asteroides, sino causado por el impacto por un artefacto creado por el hombre. Y eso fue un poco lo que estuvimos proponiendo con colegas españoles, Fernando Moreno, Adriano Campo Bogatín y quien les habla, en algunos artículos publicados en las semanas previas al momento del impacto. Como decía, el primer problema que se nos presenta es que los asteroides no son rocas monolíticas, sino son objetos aglomerados de pequeños cuerpos, y eso nos planteaba también un desafío para hacer este tipo de modelos. Lo que nosotros proponíamos era que un impacto de un asteroide pequeño contra otro asteroide más grande va a producir primero un cráter de impacto, una cantidad de material que sale eyectado en el momento del cráter, pero a su vez va a producir una vibración, lo que llamamos un shaking a escala más general, que puede llegar a formar una nube de polvo. Y llamamos ese efecto el efecto cocoa, porque es algo que también uno puede apreciar en la dinámica cotidiana, que si uno hace vibrar un material granular de pequeño tamaño, como por ejemplo harina o cocoa, lo hace vibrar, le pega, por ejemplo, en la base, va a salir una nube de polvo despedida desde la parte superficial, desde la superficie. En el caso de la Tierra, esto por la fuerte gravedad que hay en la Tierra, cae rápidamente. Pero en el caso de los asteroides, donde la gravedad es muy baja, esta nube de polvo comienza a expandirse y supera la velocidad de escape del objeto y termina formando la cola que veíamos y la cantidad de material que se observó. De hecho, ustedes, quizás a los colegas mexicanos que están más hacia el norte, en la zona árida de Baja California, y han experimentado terremotos, yo he visto imágenes de nubes de polvo que se forman por
avalanchas y por terremotos, digamos, por vibraciones de la Tierra, que son de características similares y de hecho en alguno de los artículos que mencionaba anteriormente hicimos mención justamente a un terremoto de Mexicali de hace algunos años atrás que mostraba claramente la formación de estas nubes de polvo. Y bueno, la predicción que nosotros hicimos en este artículo publicado días antes o aceptado días antes del momento del impacto era que justamente lo que íbamos a observar era una gran nube de polvo cubriendo al objeto, cubriendo a Dimorphos y que no nos iba a permitir observar de frente al objeto. Utilizamos como modelo al asteroide Itokawa, visitado por la sonda Hayabusa de la Agencia Espacial japonesa, y decíamos que, bueno, posiblemente lo que tuviéramos fuera algo similar a lo que se ve en las imágenes, perdón, en las representaciones EIF, que eran nomás una representación artística que, como decíamos, se asemeja bastante a lo que finalmente ocurrió de no poder ver la superficie. Y otra cosa que hacíamos una predicción, o que en realidad no hicimos la predicción, pero que sale de nuestros resultados, es la amplitud del cono de polvo, porque, como decía, lo que ocurre es que cuando se produce este impacto, se propaga una onda sísmica hacia el interior y a su vez en la superficie, y esto afecta a una zona muy amplia de la superficie del objeto y de ahí está saliendo material desde prácticamente media esfera, o sea, de todo el hemisferio impactado. Ese material sale a muy baja velocidad, apenas superior a la velocidad de escape de Dimorphos, que era de tan solo 10 centímetros por segundo, o sea, esa es la velocidad de escape. Recuerden, en la Tierra son 11 kilómetros por segundo. En Dimorphos era solamente 10 centímetros por segundo, o sea que desplazándose 10 centímetros en un segundo, a esa velocidad ya logramos escapar de la gravedad de Dimorphos. Y eso entonces lo que produce son estas colas de polvo, que también hicimos algunas predicciones, que se iba a poder observar por varias semanas posteriores al evento, quizás no tanto como lo que finalmente ocurrió, pero también hicimos estas predicciones de cómo iba a ser esta cola de polvo observada posteriormente. Bien, eso fueron algunas de las contribuciones en concreto de las predicciones que hicimos que se corroboraron con las observaciones. A su vez, la situación es un poco más compleja. Aquí vemos nuevamente imágenes de mucho detalle del telescopio espacial. Decíamos que, por ejemplo, vemos esta segunda cola de polvo que hoy en día estamos interpretando también como posiblemente algún proceso de reacumulación que generara también un nuevo fenómeno de emisión. Estamos trabajando en eso y ahora estamos terminando un nuevo artículo sobre este tema. Bueno, para ir completando esta presentación, se fijaron 4 objetivos, o lo que llamábamos Level 1 Requirements, y los 4 objetivos fueron cumplidos. ¿Cuáles eran los objetivos? Impactar Dimorphos, o sea, poner a prueba las técnicas de navegación autónoma y poder impactar lo más al centro posible, y eso se logró. Cambiar la órbita del sistema binario, causando por lo menos una variación de más de 73 segundos y finalmente se logró una variación, como decíamos, de 33 minutos. Medir esa variación desde aquí la Tierra, y eso se logró apenas unas pocas semanas después, a partir de las curvas de luz y de radar. Y finalmente hacer una estimación del factor beta, ese factor de aumento del momento lineal, que también se pudo estimar con un valor de 3,6, bastante superior al valor de 1 que correspondería a un impacto inelástico. Bueno, decíamos, todos los objetivos cumplidos y además tenemos testeada una técnica de desvío de asteroide eficiente que podríamos llegar a aplicar en caso de ser necesario para un objeto de este orden de tamaños o aún un poco superior. Muchos de los resultados que estuve presentando se publicaron hace unos días atrás en la revista Nature, fue también tapa de la revista, y acá tenemos, bueno, 5 artículos que fueron publicados. En particular, en mi caso, participé de este sobre el material eyectado.
pero también, digamos, tuve contribuciones en algunos de los otros. Son artículos con un conjunto amplio de colegas. Como ven ustedes, digamos, por los nombres, pertenecen a diferentes países y a diferentes instituciones, ya que fue una participación internacional bastante amplia. Bueno, creo que como conclusiones entonces tenemos un exitoso impacto de un asteroide y la primera prueba de defensa planetaria. Hubo un cambio de periodo orbital de dimorfos de 33 minutos, un 4,4%, más de lo esperado, fue más de lo esperado. Una gran eficiencia de la técnica de desvío de impactor cinético y, como decíamos, hemos creado un asteroide activo artificial y el seguimiento de mediano plazo bueno, estas son las conclusiones y que hemos creado un asteroide artificial que todavía estamos monitoreando para poder entender más las características de estos asteroides activos. Bueno, podemos seguir haciendo algunos memes al respecto, a lo que significó para Dimorphos este impacto, y también decir que a diferencia de los dinosaurios que no pudieron prever las consecuencias que iba a tener el impacto de un asteroide contra el planeta Tierra y la catástrofe a escala global, bueno, hoy en día contamos con una técnica que nos permite prever y prevenir, perdón, este tipo de eventos, como por ejemplo esta técnica del impactor cinético. Pueden acceder a la página de DAR, que es esta que está aquí, en el cual tienen una cantidad de material complementario y, por ejemplo, bueno, suscribirse a esta iniciativa de defensor planetario. Antes de terminar, quería comentar dos cositas. Una es cuáles son los pasos posteriores a esto. Bueno, los pasos posteriores es, por una parte, que en el año 2026 se va a hacer la aproximación de la misión ERA de la Agencia Espacial Europea al sistema Dimorphos-Didymos y va a poder caracterizar, ver los resultados del impacto, o sea, lo que decimos volver a la escena del crimen, ¿no? Y poder analizar más en detalle qué es lo que sucedió, ¿no? Y qué es lo que, cómo afectó al objeto. ¿No? Esto va a ser, digamos, con una batería de instrumentos, ¿no? Que van a realizar, digamos, estas misión de la Agencia Espacial Europea, pero que también cuenta con otra colaboración internacional. Y lo último que les quería comentar es lo siguiente, que lo había puesto, pero se ve que no lo grabé, y le pongo acá. ¿Estaba compartiendo la pantalla en ese momento o no, verdad? Creo que no estoy compartiendo la pantalla. Lo que decía, perdón, esto es la de la misión ERA, ¿ah? Del año 2022, 2026, perdón, que va a ser llegando al asteroide, al sistema, ¿tá? Con esta batería de instrumentos, varios CubeSat. Y lo último que quería comentarles era otra cosa, que era lo siguiente. A ver, compartir pantalla, que estamos organizando en Uruguay a fin de este año la reunión latinoamericana de astronomía, va a ser entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre. Están ya las inscripciones abiertas y el registro y todo lo demás, así que bueno, los invito a participar de esta reunión. Aquí tenemos en español, aquí en Montevideo,
a fin de año. Bueno, con esto termino y pido disculpas por el problema técnico que tuvimos sobre el final. Perfecto, Gonzalo. Pues muchísimas gracias. Muy interesante siempre escuchar sobre este tipo de misiones. Digo, esta es única, pero hemos escuchado en esta serie de seminarios de aquí de la sociedad también sobre la misión Lucy y la misión Psyche o Psyche. Y la verdad es que parecen como de ciencia ficción, ¿no? Y es muy interesante escuchar pues que todos los objetivos se cumplieron, ¿no? Y con creces, qué interesante. Entonces, Pati, no sé si quieres decir algo o procedemos a las preguntas. Muchas gracias, Gonzalo. Muy interesante la charla también. Y sí, tengo algunas preguntas, pero primero que pasen, si tenemos preguntas ahí en el chat. Ajá. Ok, entonces me voy a permitir leer los comentarios que tenemos por aquí. Preguntas. Lisette Guzmán dice, doctor, gracias por esta información. Tengo una pregunta. ¿Usted cree que existe un asteroide de tal tamaño que se pueda llamar planeta cometa? A ver, bueno, como decían al principio, digo, yo participé de la definición del término planeta que adoptó la Unión Geográfica Internacional en el año 2006, en la asamblea que se hizo en Praga. Y bueno, el término planeta quedó definido de tal forma que son objetos que están orbitando en torno al Sol, que tienen una masa suficiente como para adquirir por autogravedad una forma cuasi esférica y que además orbitan en su zona en forma aislada, decimos que limpió la vecindad de su órbita. A menos de algún objeto muy distante, mucho más distante que Neptuno, que no se haya podido descubrir hasta el momento, no pensamos que vaya a existir otro planeta en el sistema solar. ¿Ah? Tenemos 8 planetas en el sistema solar. Y bueno, el término planeta cometa no existe, o sea, son planetas o cometas que son ya dentro de la categoría, la tercera categoría que tenemos, que son la categoría de cuerpos menores. Existe ahora una categoría intermedia, que son los llamados planetas enanos, entre los cuales cae Plutón. Vuelvo a decir, lo que podría, o sea, especulado la posibilidad de que exista es un objeto masivo, muy distante, mucho más allá, estamos hablando a cientos de unidades astronómicas, mucho más allá de la órbita de Neptuno, que podría estar afectando gravitacionalmente esa zona. Pero ha sido una especulación que por ahora no se ha descubierto ningún objeto y que además los datos que indicaban o que daban indicios de la existencia de ese potencial objeto han sido cuestionados recientemente y no pienso que tenga fundamento hoy en día mantener esa idea. Así que, en principio, bueno, planetas, nos quedaríamos con estos 8 que tenemos en el sistema solar y asteroides del cinturón principal, conjuntamente con el planeta enano Ceres, hasta un tamaño de unos 1000 kilómetros. Y después en la región más exterior, más allá de la órbita de Neptuno, ya ahí tenemos unos objetos un poco más grandes como Plutón y Eris de algunos miles de kilómetros de diámetro, digamos, pero bastante más pequeños que la Tierra. Sí, muchas gracias por la respuesta y gracias por la aclaración, porque efectivamente, pues el concepto planeta cometa no existe, o es planeta o cometa, ¿no? Y eso está así definido. Luego, la misma Lisette Guzmán hace más que una pregunta, es un comentario, dice, existen asteroides no rocosos que tienen composiciones metálicas y, bueno, aquí yo estoy poniendo de mi cosecha, con esa composición metálica, pues tiene una densidad mayor y a paridad de dimensiones, digamos, pues se hace más difícil desviar su órbita, ¿no? Sí, Es un comentario. bueno, tú hacías referencia a la misión Psyche, que justamente está dirigida al Exacto. asteroide Psyche.
si bien hablamos de asteroides metálicos, no podemos afirmar, o de meteoritos, por ejemplo, asociados a estos asteroides de tipo metálico, no podemos decir que son completamente metálicos, o sea, completamente de hierro-níquel. ¿No? Obviamente deben tener también alguna composición rocosa, porque, bueno, en realidad lo que son asteroides diferenciados, de los cuales, digo, estamos observando en la zona más central, digamos, pero no creo que haya asteroides puramente metálicos. En general, digamos, cuando hablamos de rocosos, incluimos también, o sea, tenemos los meteoritos rocosos, los meteoritos metálicos rocosos y los meteoritos metálicos, y asteroides asociados a cada uno de estos. Pero no sé si puede existir un asteroide puramente metálico, solamente conformado por hierro, níquel. Yo más bien tiendo a pensar que hay presencia también de materiales rocosos en esos objetos. Y sin duda, estos, en el caso de los meteoritos, que es donde hemos podido determinar más precisamente la masa y la densidad, sí, las densidades de estos objetos son bastante mayores. Los meteoritos metálicos tienen densidades de más de 7 gramos por centímetro cúbico, mientras que los meteoritos rocosos tienen densidades de 3,5 o 4 gramos por centímetro cúbico. Okay. Muy bien, gracias. Lisette, te agradece. De hecho, aquí menciona que nos escribe desde Colombia y agradece tus respuestas y tu presentación. Bueno. También Julio Saucedo, quien seguramente nos escucha y nos ve desde el norte de México, desde Sonora, te dice excelente trabajo y manda saludos. Sí, con Julio nos hemos encontrado en algún congreso. Ajá, perfecto. Sí. Creo que, si mal no recuerdo, en China, pero no, capaz que Julio tiene mejor memoria que yo. A lo mejor ahorita nos escribe en el chat para verificar eso. Muy bien. Roberto Vázquez también agradece. Muchas gracias por tan excelente charla y felicidades por el éxito del proyecto. Pregunta, ¿cuál es el futuro de esta técnica? ¿Se seguirán desviando asteroides o se probarán modificaciones a esta técnica? Bueno, yo creo que todavía es medio prematuro pensar en cuáles son los pasos inmediatos, especialmente por estas dos agencias espaciales, ESA y NASA. Ahora, los grupos que se conformaron para la misión DART se han transformado ahora para la misión ERA de la ESA, y seguimos trabajando en conjunto, porque todavía falta, bueno, como decía, volver a la escena del crimen y ver qué es lo que pasó. No obstante, hay algunas propuestas, según tengo entendido, de la Agencia Espacial China, de hacer un experimento al estilo DART, de desviar un asteroide, también utilizando la técnica del impactor cinético. Pero no tengo confirmación de si eso va a ser así. Por ahora no se han planteado hacer test o pruebas con otras técnicas. Creo que todavía queda por aprender bastante de los resultados de la misión DART. Muy bien, muchas gracias. Ya puso aquí un comentario Julio Saucedo, que fue en Beijing 2004. Exactamente. Ahí está. Y bueno, todas estas preguntas provienen de YouTube, no veo ninguna que provenga de Facebook, entonces si en lo que aparece quizá otra pregunta, Patti, ¿tú querías comentar algo o preguntar algo? Bueno, sí, me parece muy interesante también de lo que decía sobre los asteroides activos, ¿no? Estos que tienen cola, ¿no? Bueno, yo no había escuchado estos que tenían con nada más los cometas, ¿no? Entonces sí se me hace interesante. ¿Esto solamente sucede con los que son conglomerados o también hay metálicos que tienen cola? Bueno, primero, hay muchos de estos asteroides. Hoy en día tenemos más de 30 asteroides que han generado una cola en algún momento. O sea, estas colas no son permanentes, son o esporádicas o en algunos pocos casos, menos de 10,
recurrentes, pero por poco tiempo. Y muchos de esos todavía no están caracterizados claramente, caracterizados físicamente. Hay un resultado reciente que hubo un caso en el cual se detectó agua que podría estar asociado, pero otros de los fenómenos, otros de los asteroides activados, son claramente producto de impactos y se han visto una evolución muy similar a lo que hemos visto ahora con DART. Así que es un área todavía que está muy en debate y justamente ahora, en el mes que viene, hay una reunión en Flagstaff, en Arizona, se llama el Asteroid, Comets and Meteors, que es la principal reunión en el área esta de los cuerpos menores del sistema solar, y voy a hacer justamente una presentación con una revisión de de la información que tenemos de los asteroides activados en función de los resultados que hemos obtenido de DART. O sea, como volver a rever el tema tomando en cuenta, porque sin duda, claro, uno de los, capaz que algo que vale la pena aclarar, hemos descubierto estos asteroides activos o estas fases cuando ya la cola estaba formada. A diferencia de DART, que vimos desde el momento del impacto en adelante. O sea, es como, bueno, en un caso ver el niño ya nacido, ¿tá? Y cómo se fue desarrollando, y en este otro caso verlo desde el momento del nacimiento. ¿tá? Entonces podemos conocer un poco más de cómo fue esa etapa temprana. Entonces eso nos ha permitido sacar algunas conclusiones, como por ejemplo de la persistencia de esta coma que, como decía, o de esta cola, que como decía, no pensábamos que podía durar tantos meses. Y eso nos está dando información sobre el tamaño de las partículas que están formando esta cola de polvo. Muchas gracias. No sé si queda alguna otra pregunta por ahí. Pues no veo aquí en los comentarios más preguntas, así que pues nada, no queda más que agradecer a Gonzalo otra vez. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y qué charla tan interesante nos acabas de brindar. Así que muchas gracias. Bueno, Y nos vemos en Montevideo. Bueno, espero que pueda venir una amplia delegación de mexicanos o de latinoamericanos en general. Ya veo que hay gente de otros países, así que los esperamos aquí en noviembre. Sí, con gusto de ir para allá. Si nos manda información también para ponerla en nuestras redes también. Bien. Bueno, yo respondo al mail con copia de esta. Con la primera, ya salió el primer comunicado de la convocatoria a la reunión. Ya circulamos la información en una red de astronomía en México, pero igual puedo enviar a Patti o a Santiago, que está tras bambalinas, para publicarla al menos en nuestra sociedad, a ver quiénes se animan a visitar en Montevideo, que seguramente va a ser muy interesante. Bueno, ojalá. Bueno, pues damos por terminada la charla. Muchísimas gracias, doctor Gonzalo Tancredi. Y también gracias por estar atentos todos a la charla y bueno, al proyecto Canasí, que sin ello nos estaría llevando a cabo este tipo de charlas que damos mes con mes, ¿no? Y bueno, nos vemos el próximo mes con la próxima charla de astrobiología para todos. Muchas gracias a todos. Adiós. Muchas gracias. Que esté muy bien.